Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida, Paula, a este programa, como siempre. Gracias. Beatriz Pascual, corresponsal española de la agencia de noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. ¿Participa usted mucho en programas de televisión? Sí. Sí. Hablando de derechos humanos en términos generales. Bueno. Oiga, hoy hay bastantes noticias de Argentina, unas muy serias que las trataremos en un segundo, pero también hay noticias sobre la CIA. La Agencia Central de Inteligencia tenía como director hasta hace poco al señor Mike Pompeo. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, lo nombró como secretario de Estado. Justamente acaba de estar en Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, con Kim Jong-un, el dictador de ese país, y acaba de traer de regreso a la libertad a 3 ciudadanos estadounidenses. El señor Pompeo va a ser reemplazado por Gina Haspel, si es que es confirmado su nombramiento aquí en el Senado en Washington. El presidente Trump la ha nominado. Aquí aparece la señora Gina Haspel en la portada del periódico The New York Times y está en los demás periódicos. La historia de Gina Haspel es llamativa. Ella lleva 33 años en la CIA, ha sido, por ejemplo, subdirectora de algo que se llama el Servicio Nacional Clandestino, cosa que suena curiosa ahí en la CIA, pero en el año 2002 la enviaron a Tailandia a dirigir un centro de detención que se llama Cat's Eye, o sea, el ojo del gato. En aquel momento, ahí en Tailandia había varios detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York. Y además se practicó mucho ahí la técnica del waterboarding, lo que en español se traduciría como ahogamiento simulado. Justamente uno de las víctimas de esta táctica de tortura es Abd al-Rahim al-Nashiri. La señora Haspel, como digo, ha sido nominada por Trump para dirigir la CIA y ayer le preguntaron qué iba a hacer ella de aquí en adelante en caso de que fuera nombrada. Había gritos de la gente que estaba en el público llamándola torturadora. Uno de los senadores, Mark Warner, un senador demócrata, le preguntó si ese historial de ella es congruente con los valores estadounidenses, pero lo que prometió la señora Haspel es que si ella finalmente es confirmada en el cargo, pues hará que la CIA o prohibirá que en la CIA vuelva a haber torturas. Aquí la pregunta es, ¿se le puede creer a Gina Haspel? Yo creo que no. Creo que la nominación de esta señora es de la mayor gravedad. Primero porque ella dirigió, supervisó la aplicación de torturas y sostiene que seguía órdenes superiores. Desde los tiempos de Nuremberg, que el seguir órdenes superiores no es una defensa. De hecho, efectivamente contaban en esos tiempos, año 2002-2003, con unos memorándums elaborados por el Departamento de Justicia que desvirtuaban, distorsionaban la ley americana y el derecho internacional, con el argumento de que lo que estaban haciendo contra los detenidos no era tortura. Entonces, era una discusión basado en eufemismos, en sofisma, en el sentido de que este submarino, este ahogamiento simulado y otro tipo de prácticas horrorosas aplicados contra los detenidos de esa época eran simplemente unas modalidades de interrogatorio que no llegaban a calificar como torturas. Acá lo que está en juego es la honestidad de esta persona, porque es manifiestamente evidente que lo que estaban haciendo era torturando. Pero esta señora no solo tiene un récord altamente cuestionable, que debió haber sido objeto de procesamiento penal. Lamentablemente, durante el gobierno del presidente Obama optó por no procesar y no promover las investigaciones y el castigo penal de estos funcionarios de la CIA que incurrieron en prácticas de torturas. Ella tiene otro antecedente que es muy preocupante, y yo diría que es tan grave como lo anterior, y es el hecho de que ella participó en la destrucción de videos y evidencias que comprometen al personal de la CIA, probablemente a ella misma, en estas prácticas. Eso lo hicieron en el 2005,
cuando justamente el senador McCain y el senador Levin estaban iniciando investigaciones en el Senado respecto de estas prácticas de torturas. Eso es obstrucción de justicia, eso es destrucción de evidencia incriminatoria, eso es un esfuerzo por encubrir hechos de la mayor gravedad que están penados en los Estados Unidos. Ella participó de lleno en todo eso y me parece que sus antecedentes, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista moral, no le permiten calificar para una posición de esta naturaleza por el riesgo que representa para esta agencia el que se entienda que este tipo de prácticas son legítimas, son posibles, digamos, son aceptadas. Y el mensaje que obviamente se le envía al resto del mundo, si los Estados Unidos eligen como la máxima autoridad de la CIA a alguien con estos antecedentes. Yo creo que con la oposición de McCain, recordemos que la pelea en el Senado está muy estrecha, sí. La oposición de McCain, que ya lo hizo, lo manifestó, lo pronunció, está, digamos, creo que les va a costar reunir los votos republicanos para aprobar finalmente a esta señora. ¿Coincide con ese punto de vista, Pablo Lugones? Sí, la verdad que sí, Gina es una persona muy polémica, pero está encuadrada dentro del estilo de los personajes que ha propuesto Donald Trump para acompañarlo durante su mandato. ¿Sabes cómo le dicen a Gina Haspel? ¿Cómo? Gina la sanguinaria. Bloody Gina. Lo bautizaron un compañero, la bautizó así un compañero suyo de la agencia, que fue despedido cuando denunció los abusos que ella cometía en la prisión de Tailandia, que incluía a 83 sesiones, especifica este ex agente que se llama John Kirikou, 83 sesiones de esta técnica de submarino, que lamentablemente los argentinos la conocemos bien por nuestro negro pasado de la dictadura. Incluía también impedimento de sueño, hacían dormir a los supuestos terroristas en ataúdes llenos de bichos. Bueno, todas estas cosas denuncia este ex agente que fue compañero de ella. Más allá de esto, creo que si Haspel es designada, ojalá que no lo sea, ojalá que el peso de McCain en el Senado realmente sea decisivo. McCain tiene como una gran autoridad moral para hablar en ese sentido, porque ha sido torturado en Vietnam, etcétera. Pero la verdad que ya se han dado vuelta a un par de senadores demócratas y es probable que lamentablemente quizás salga esta designación. Lo que sí es que se envía un mensaje muy negro al mundo, no solo que puede ser que a lo mejor se reinstalen estas prácticas repudiables, y también dentro de la agencia, ¿no? A ver, una persona que ha cometido estos delitos, que está contraria a los valores estadounidenses, es ascendida, no solo no es castigada, sino que es ascendida a la primera posición. Creo que es un mensaje que realmente es inconveniente para todo el mundo. Beatriz Pascual. Lo que te dicen los exagentes de la CIA, porque la CIA ha hecho una gran campaña de lavado de imagen de esta señora, es que los mejores son los que iban a las cárceles secretas, que por eso Gina es una de las mejores agentes de la CIA. Ha habido pues eso, una campaña de lavado de imagen impresionante. Los periodistas que seguimos a la agencia nos filtraron el día anterior, la CIA, los extractos del discurso en el que ella se iba a comprometer a no continuar con estas prácticas de tortura. Tuvieron mucho cuidado en que esos extractos estuvieran incluidos, porque era el mensaje que querían dar ayer. La CIA quería dejar claro ayer que no van a seguir con estas prácticas. Ella se comprometió a, bajo ninguna circunstancia, volver a hacerlo. Lo que no hizo, que es lo que trataban los demócratas, es de arrancarle una especie de frase en la que ella dijera que iba a plantar cara a Donald Trump si él se lo pedía. No consiguió eso, porque ella lo que intentó agarrarse un poco, que me resultó muy curioso, fue a todo el tema legal. Ella justificó que esas prácticas eran legales. Lo eran, o sea, Obama las prohibió en 2009, en 2007 acabó ese programa. En 2015 es cuando ya el Congreso lo prohíbe legislativamente. Entonces, Beatriz, te interrumpo, esas prácticas nunca fueron legales, esas prácticas estaban avaladas
por un memorándum elaborado por el Departamento de Justicia, que incluso el exdirector del FBI, Comey, en su libro sostiene que él formó parte de ese Departamento de Justicia, sostiene que la legalidad era muy precaria, sí, muy precaria. porque era una elaboración tramposa, digamos, de la definición de tortura. Si tú dices que someter a alguien a una virtual asfixia no es tortura, bueno, entonces pasa a ser una actividad legal, pero es manifiestamente Sí, tortura. ellos decían que estaban protegidas por todo el tema de la Convención de Ginebra, Así es. que no violaban la Convención de No, Ginebra, hay una lo violación violaban, directamente. violaban la Convención de la Absolutamente. ONU sobre torturas. Y normas también internas. Hay Exacto. 100 líderes, ex líderes militares, almirantes militares de los de mayor reputación del país, que han escrito públicamente en contra de la designación, de la elección de esta persona como directora de la CIA. Y sin embargo hay gente del gobierno de Obama, como el director de la CIA, Brennan, y Clapper, el que fuera su asesor de seguridad nacional, que la han respaldado, y que la CIA se está preocupando mucho en... Que por lo demás vienen de las administraciones anteriores. O sea, no, estos son personajes que Obama hereda De y George W. que los Bush. mantiene, pero que vienen del gobierno de Bush. ¿Desde cuándo está ilegalizada la tortura? Desde, digamos, la tortura es como tal ilegal, tanto en el derecho interno americano como en el derecho internacional desde Nuremberg. Desde Nuremberg, o sea, desde fines de la Segunda Guerra. No hay duda, hay convenciones internacionales, hay acuerdos y hay legislación norteamericana. Incluso en los peores momentos del gobierno de Bush, Sí. cuando había debates internos, fíjate que eran justamente los militares los que, de acuerdo al manual militar, sostenían que esto era tortura y era completamente ilegal. No había ninguna escapatoria. Sin embargo, la CIA se las arreglaba para seguir los parámetros de una memorándum que estaba hecho ad hoc, digamos, y de una manera, como dije, deshonesta desde el punto de vista de la más elemental lógica, Sí. como prácticas que no eran torturas cuando lo eran. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paula, a pocas cuadras de aquí, tal vez a 8 o 10, está el Fondo Monetario Internacional. Y hoy va a haber una reunión entre la directora de ese organismo, la directora gerenta, Christine Lagarde, y el ministro de Hacienda, el ministro de Economía argentino, Nicolás Duhovne. Y todo esto porque ayer se depreció el precio argentino un 1,3% con respecto al dólar, pero el martes se había depreciado un 5% y además el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo que había pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional ante esta situación de gran inestabilidad en la economía argentina. Esto parece la repetición de la repetidera, porque Argentina ha recibido 18 veces préstamos que se llaman stand-by del Fondo Monetario para tratar de salir adelante, de desempantanar la situación económica, la situación financiera dramática. Se habla de que en esta ocasión Argentina, en esta reunión de la tarde, le va a pedir al Fondo Monetario Internacional 30.000 millones de dólares. Ayer Duhovne se reunió con David Lipton, el número 2 del Fondo Monetario, y además se reúne esta mañana con David Malpass, el encargado del área internacional del Departamento del Tesoro estadounidense. Había dicho el pasado 1 de marzo, Mauricio Macri, en un discurso ante el Poder Legislativo, lo peor ya pasó. Y cuando él llegó al gobierno, después de Cristina Fernández de Kirchner, restableció relaciones con el Fondo Monetario Internacional. El mundo entero ya confiaba en las estadísticas del gobierno argentino, cosa que no pasaba cuando estaba la señora Cristina Kirchner en el poder. Usted ha escrito varios artículos sobre el tema hoy en Clarín y además se la pasa ya de guardia prácticamente en el Fondo Monetario. ¿Aquí qué va a pasar? Porque esto no es más de lo mismo que... Bueno, es el gran interrogante de Juan Carlos. Los argentinos tenemos muy malos recuerdos del Fondo Monetario Internacional. Y si bien objetivamente podemos decir que es el organismo internacional de crédito donde se puede conseguir tasas más baratas en este momento para conseguir dinero para paliar la situación en la Argentina, el tema de recurrir al FMI tiene un peso simbólico muy grande entre los argentinos porque ya hemos pasado por esta situación
como 18 veces, y todos esos salvatajes que nos han otorgado no han servido para demasiado y han impuesto algunas condiciones de ajuste que los argentinos recordamos de manera bastante dramática. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Otra vez Argentina vuelve a pedir al FMI. Durante el kirchnerismo recordemos que si bien Néstor Kirchner se benefició con el último tramo de un préstamo del FMI, después él canceló toda la deuda. Si bien nunca nos fuimos, porque seguimos siendo socios y participamos y aportamos en la cuota, etcétera, no le pedimos nunca más. ¿Por qué se llega a esto? Bueno, hay una situación económica bastante delicada en estos momentos. Cuando Macri asumió, venía de una economía destartalada, con una inflación cercana al 40%, con un déficit fiscal enorme, con las tarifas de los servicios públicos congeladas. A ver, estamos hablando de que de pronto la tarifa de un mes o 2 meses de luz, de electricidad, equivalía a un café, al precio de un café. O sea, algo insólito en el mundo, ¿no? Y con por supuesto, un déficit fiscal muy grande. Entonces, Macri tuvo que enseguida corregir algunas cosas, pero había 2 opciones. Una, hacerlo de manera dramática, y otra, o sea, liberar los precios de las tarifas, sacarle los subsidios a las tarifas, corregir la inflación, etcétera, y otra de manera más gradual. Macri eligió el camino del gradualismo, es decir, ir sacando los subsidios de a poco a las tarifas para que no se elevaran los precios, para que no impactara la inflación, pero es todo un entramado bastante complicado. El dólar se le disparó estas últimas semanas, para eso acudió al financiamiento interno. ¿Y qué pasó estas semanas? Están subiendo las tasas en los Estados Unidos. Esto hace que los capitales vuelvan aquí a la Argentina, se desplacen, las inversiones ya no estén tan interesados en países como los nuestros. Y hay una gran presión social porque volvió a aumentar las tarifas y la gente está realmente complicada para llegar a fin de mes. Entonces, necesita plata para darle una confianza al mercado, para decir la economía está sana, si me hacen un golpe para el dólar, yo voy a salir con todo este dinero para frenar la disparada. Entonces, un préstamo de este tipo, según todos los expertos, daría una enorme tranquilidad a los mercados y aire a Mauricio Macri para terminar su mandato y quizás postularse a una reelección. Hay elecciones el año que viene. Se habla de 30.000 millones de dólares, es un préstamo stand-by, todavía lo están negociando, falta mucho, no sabemos exactamente la cifra, pueden ser 30.000, pueden ser más, puede ser no dinero en efectivo, sino que quede en el fondo a disponibilidad por si Argentina lo precisa en alguna vez, una manera de decir, tengo un colchón por si lo preciso. Todo esto se está negociando. A la vez, en la Argentina hay una fuerte presión interna. Esto te imaginas que a la oposición peronista le viene muy bien, ¿no? Porque agita todos los fantasmas de que Macri es un gobierno que vuelve de derecha, que vuelve al FMI, que vamos a volver a depender de los Estados Unidos. Es un discurso muy asociado al kirchnerismo. Pero lo cierto es que cuando te prestan plata, es muy probable que te pidan condiciones. O sea que el fondo realmente puede llegar a exigir ciertas condiciones, sobre todo ligadas a bajar el déficit fiscal, que es su mayor preocupación. ¿Es esto más de lo mismo, José Miguel Vivanco? ¿Es como vivir épocas anteriores? Yo usualmente no opino sobre economía y prefiero... ¿Pero cuál es su percepción de todo esto? Mira, no, es que no tengo parámetros para... juzgar o emitir un comentario al respecto. Lo cierto es que me llama la atención lo que dice Paula, porque yo estaba bajo la impresión que la cosa se iba, digamos que Argentina estaba más o menos en tierra derecha. Y esta noticia nos deja un poco sorprendidos, ¿no? No sé, realmente ignoro cuál es la profundidad de la crisis en Argentina. Y bueno, tengo muchas preguntas más que comentarios, ¿no? Sí. Beatriz Pascual.
creo que puede tener muchas consecuencias a nivel interior, ¿no? Para lo que estábamos hablando de la oposición, pero también a nivel exterior en la región. O sea, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos va a tener una consecuencia en todas las economías emergentes. El gobierno de Brasil estaba ya muy vigilante, estaban diciendo que estaban como mirando de refilón lo que estaba pasando en la Argentina, porque la mayoría de los productos de Brasil van a la Argentina. Entonces, si hay un problema en Argentina, va a impactar sin ninguna duda en Brasil. Brasil lo que sí que tiene es más reserva de dólares, entonces por eso estaban diciendo que todavía no, pues que no hay comparación, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú, Paula. Es que cuando Macri asumió la presidencia, su gran discurso fue volver al mundo. Veníamos de una economía cerrada de tantos años de kirchnerismo, entonces dijo, queremos recomponer la relación con el mundo, volvió a acercarse a los Estados Unidos, volvió a acercarse al Fondo Monetario Internacional, quiso y está tratando de negociar un pacto del Mercosur y la Unión Europea. Pero ¿qué pasó en el medio, muchachos y muchachas? Donald Trump. Exacto. Vino Donald Trump. O sea, Macri arrancó con Obama la presidencia y tuvo que ajustarse a la nueva realidad que impuso Donald Trump en el mundo, que es en unas economías mucho más cerradas, un rechazo al multilateralismo y la globalización. Entonces, cuando Macri quiere abrirse al mundo, de repente encuentra un mundo más cerrado, donde más proteccionistas, donde empiezan a subir las tasas en los Estados Unidos, que esto genera un movimiento importante. Entonces se le están complicando varios frentes externos. El acuerdo con la Unión Europea, algunas importaciones acá a los Estados Unidos como el biodiesel, porque las barreras proteccionistas del gobierno de Trump. Bueno, son cosas que le están sucediendo a todo el mundo, pero el escenario internacional cambió. Y eso tiene repercusión interna dramática en la Argentina. Cambio de asunto, hay noticias en Colombia, José Miguel Vivanco, en especial con las guerrillas. Bueno, es verdad que la guerrilla de las FARC, el grupo guerrillero, pues prácticamente quedó desmontado después de que firmara un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, acuerdo que por lo demás fue ratificado el 30 de noviembre de 2016 por el Congreso de la República. Por el Senado y por la Cámara. Justamente a esta hora, además, en La Habana se está instalando una nueva fase de negociación del gobierno del presidente Santos con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Estaban negociando hasta hace poco en Ecuador, pero han tenido que trasladarse las conversaciones a La Habana. Bueno, ¿qué pasa con las FARC? Hubo una novedad importante en este proceso de paz, y es que el pasado 9 de abril fue detenido en Bogotá uno de los líderes de las FARC, que además tomó parte en las conversaciones, que es muy conocido por su nombre, que es el alias de Jesús Santrich, un hombre que además es invidente, es ciego. El señor Santrich fue arrestado en su casa en Bogotá a raíz de una orden de captura internacional expedida por la Interpol con fines de extradición, dado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo está solicitando porque dicen que estaba intentando traer varios kilos de cocaína a los Estados Unidos. Incluso fue arrestado con otras dos personas, una de las cuales se llama Marlon Marín, que es sobrino de otro de los jefes de las FARC, el hombre que encabezó las conversaciones de paz, que se llama, o se le conoce por su alias, de Iván Márquez. Santrich decidió entrar en huelga de hambre, dijo que él no quiere que lo extraditen, entró en huelga de hambre, sigue en huelga de hambre, y hay un debate en Colombia sobre si Santrich debe ser extraditado o no. Lo que dicen los acuerdos de paz es que los delitos cometidos antes de que fuera firmado el acuerdo de paz, pues serán tratados de acuerdo con una justicia o de conformidad con una justicia que se llama la Justicia Especial para la Paz, pero que si los miembros de las FARC delinquen con posterioridad a la firma y a la entrada en vigor de esos acuerdos, pues perderán todos los beneficios que se les habían concedido y en ese caso sería extraditado a Estados Unidos. Usted acaba de escribir una columna en el periódico El Tiempo de Bogotá diciendo que esos delitos de personas como Santrich deben ser tratados en Colombia y no en Estados Unidos. Varios candidatos presidenciales, la mayoría, hay elecciones el 27 de mayo, en pocos días dicen que si ellos llegan al poder, lo extraditarían. ¿Por qué cree usted que no hay que extraditar a un hombre como Santrich? Porque el Estado colombiano le prometió a las víctimas, que son miles, del conflicto armado, y específicamente a las víctimas de la FARC, familias, estamos hablando de cifras extraordinarias, 100.000, 200.000 personas, 300.000 personas, de acuerdo a estudios oficiales, que han sufrido desplazamiento,
que han perdido familiares, que han sido, algunos de ellos, desaparecidos, masacrados, torturados, menores que han sido reclutados o que han sido objeto de asaltos o abusos sexuales durante años por parte de los comandantes de la FARC. Esos delitos, de acuerdo a las negociaciones de paz, deben ser juzgados en Colombia por este tribunal especial, que es una justicia especial que tiene jurisdicción, que tiene todas las atribuciones para investigar estos hechos, para exigirles a aquellos que están procesados que digan la verdad y que colaboren con la justicia. De lo contrario, no tendrían los beneficios que se negociaron en La Habana, que son bastante generosos, porque incluso si son condenados por hechos atroces, por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad, y confiesan esos delitos, la pena no puede ir más allá de 8 años, pero no 8 años de prisión, sino que 8 años de servicio a la comunidad. Por eso digo que son beneficios muy grandes, muy generosos. Sin embargo, esto es lo que existe. Esto es lo que el Congreso colombiano aprobó y esto es lo que la Corte Constitucional también aprobó en Colombia. La única posibilidad de un mínimo de justicia para las víctimas es que estos señores sean confrontados ante este tribunal y digan la verdad y cuenten todos los hechos y reciban respecto de esto una sanción que, como ya dije, lamentablemente no es la de prisión. Si por delitos nuevos, como también dice el acuerdo, son arrancados, sustraídos de esta jurisdicción de paz y trasladados o extraditados a los Estados Unidos por narcotráfico, que son las actuales reglas del juego por lo demás, se frustraría plenamente la posibilidad y habría, en mi opinión, un daño irreparable para esas víctimas, porque estas personas no estarían en condiciones de ser confrontadas por sus víctimas y en los hechos, la cooperación judicial que existe una vez que tú estás extraditado y rindiendo cuentas en los Estados Unidos por narcotráfico, depende de la buena voluntad de los distintos fiscales. Hay un antecedente muy importante, que es hace 10 años, Uribe extraditó de un golpe a los líderes paramilitares. A 14 líderes paramilitares. Tú sabes que hay 2 líderes paramilitares de esa época que andan como Pedro por su casa en los Estados Unidos, cuentan con protección de los Estados Unidos y tienen gravísimas acusaciones de hechos atroces en Colombia. De esos 14, apenas 3 han sido condenados por la Ley de Justicia y Paz en Colombia por sus responsabilidades en hechos atroces. Por lo tanto, a mí me parece que, tanto por una cuestión de principios, como por una cuestión de lo que es el récord histórico, los antecedentes que tenemos, debe haber prioridad para que las autoridades locales, primero, juzguen, les exijan rendición de cuenta, sean condenados en esas instancias por graves violaciones a los derechos humanos. Y yo no digo que se suspenda la extradición. Eso debe ser una prioridad secundaria. Una vez que se concluyan estos procedimientos, sean objeto de los procedimientos, digamos, los procesos propios de delitos nuevos, que incluyen incluso la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Beatriz. Me parece muy importante el punto que hace sobre el tema de los paramilitares. A mí me tocó cubrir los juicios de los paramilitares aquí. Salvatore Mancuso y Jorge 40 fueron condenados en 2015. Van a salir de prisión muy pronto porque fueron condenados a 15 y 16 años. Jorge 40 sale en 2020 porque les dieron crédito por el tiempo que habían cumplido anteriormente en la cárcel desde Colombia en 2006 y Salvatore Mancuso, que era el jefe paramilitar de más alto rango jamás extraditado a Estados Unidos, saldrá de la cárcel en el 19. Entonces, en estos juicios... O sea, el próximo año. El próximo año. Claro. Entonces, en estos juicios llamaba mucho la atención, por decirlo de alguna forma, que los fiscales de Estados Unidos primero pintaran a estos individuos como patriotas, como unos agricultores que estaban defendiendo su tierra, lo que muestra el desconocimiento que hay en Estados Unidos sobre el conflicto armado. Segundo, no se les juzgaba por estos delitos, se les juzgaba por el delito de narcotráfico, por el delito de haber traído a Estados Unidos no sé cuántas toneladas de cocaína y por las muertes que esa cocaína había ocasionado en Estados Unidos, pero no por las muertes que ellos habían ocasionado allí. Solo hubo un caso, el de Hernán Giraldo, que fue condenado en 2017, en el que las víctimas de las 2 hijas de Julio Enríquez, que fue asesinado por él
o él ordenó el asesinato en el Parque Tayrona porque este agricultor dijo que había que cambiar los cultivos de coca por los de cacao. Sí. Y entonces, bueno, lo secuestraron y tal. Pues estas víctimas consiguieron testificar aquí en Estados Unidos, sentando un precedente internacional muy importante, y consiguieron que el juez tomara esto como una especie de agravante para incrementarle la pena. Pero jamás, menos este caso, se ha tenido en cuenta los delitos que ellos han cometido en Colombia para la condena aquí. Entonces, cuando ellos se quedan aquí posteriormente, o en Colombia sí se les considerara que ya han cumplido una pena, nunca, jamás serían condenados por los delitos de allí. Porque los delitos por los que se les están condenando aquí es narcotráfico, simplemente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Paula, hay una historia que llama mucho la atención de David Goodall. David Goodall tenía 104 años y murió hace pocas horas en Basilea, en Suiza. Este hombre era un botánico y ecologista australiano muy famoso, y hace pocos días dio una entrevista en la televisión de Australia y dijo: mire, yo no tengo una buena calidad de vida, no estoy enfermo, pero quiero morirme. Y en Australia no podía acudir al suicidio asistido porque solamente está aprobado en el estado de Victoria, en el sur del país, y va a entrar en vigor esa aprobación en el año 2019. Entonces lo que hizo el señor Goodall es que consiguió dinero de una ONG y decidió tomar un avión, hacer una parada, una escala en Burdeos para despedirse de algunos amigos y tomarse un vino tinto, y llegó a Basilea y finalmente le pusieron unas inyecciones y el señor ha perdido la vida. Era su deseo. Él incluso llegó a decir que él preferiría haber muerto 20 o 30 años antes. Contó que a la hora de la muerte pues no quería escoger una música, pero que si pudiera le gustaría haber oído la 9ª Sinfonía de Beethoven. Está aprobado el suicidio asistido en países como Suiza, como Bélgica, como Luxemburgo, y aquí en Estados Unidos para casos de enfermedades graves en los estados de California y Colorado, también en Hawái, en Oregón, en Vermont, en el estado de Washington y aquí en el Distrito de Columbia. ¿Deberían todos los países del mundo, y esta pregunta es recurrente, aprobar el suicidio asistido para que si una persona es mayor o qué sé yo, a cierta edad y diga yo estoy aburrido, me quiero morir, le puedan ayudar o no? Mira, a mí me parece, Juan Carlos, que este es un debate de sociedades un poco más avanzadas y que están preocupadas por otro tipo de cuestiones. Veníamos hablando de crisis económicas, sociales, tarifas, luz. Yo creo que hablábamos de casos de Colombia, ni hablar en Venezuela, o la crisis también en Brasil. Aquí mismo en los Estados Unidos es un tema que por ahora creo que en el continente no es de gran preocupación o urgente. Acá en todo nuestro continente hay una enorme influencia aún de la religión, del cristianismo, sobre todo en países como Estados Unidos y en Brasil y en bastantes lugares en Centroamérica, el catolicismo también en el resto de los países, y todavía, se considera que Dios es el que debe quitar la vida, y el suicidio asistido o no asistido es algo que no está permitido por la religión. Creo que es un debate que se da sobre todo en sociedades laicas como la europea o la australiana, donde la religión no tiene tanto peso. Particularmente estoy a favor, creo que puede, más allá de eso, cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera, pero por ejemplo en nuestro continente aún se está empezando a debatir el tema del aborto, ¿no? La legalización del aborto, que es un tema que está empezando recién en la Argentina, que me parece que es mucho más crucial porque también afecta a la salud pública, ¿no? Me parece, un debate un poco sofisticado para nuestros países. Para las sociedades nuestras. Sí, para nuestras sociedades. Beatriz Pascual. En España, por ejemplo, sí que se abrió muy fuerte el debate del suicidio asistido con el tema de, una película que ganó un Goya llamada Mar Adentro, basada en la vida de un marinero, Ramón Sampedro, que se queda parapléjico durante 3 décadas, y él, pues su lucha, ¿no?, por intentar que España legalizara el suicidio asistido, no lo consigue y finalmente pues muere acompañado de una amiga que le ayuda porque al estar no podía moverse, entonces él no podía acabar con su vida, ¿no? Es un debate que
que creo que es bastante importante y que creo que a medida que la sociedad aumenta su calidad de vida, aumenta la edad de la muerte, pues entran en cuestión cómo queremos morir, qué calidad de vida queremos tener a la hora de la muerte, si queremos vivir tranquilos escuchando la novena sinfonía de Beethoven, sí, o si queremos morir en un hospital con un montón de tubos y tratando de prolongar la vida a veces sin sentido, ¿no? Entonces, el debate es muy importante. En Estados Unidos también hay una gran presencia de la religión, como mencionabas. Solo creo que son unos cuantos estados los que lo tienen legal y de repente siempre aparecen estos casos, estas luchas individuales. Sí, que son... ¿te acordás? Exacto, que son los que despiertan otra vez el debate. Entonces, poco a poco vamos a ir dándole forma y a lo mejor llegando a una conclusión. Claro. Yo creo que es un... Sí, perdona, yo creo que es un signo de civilización. A mí, tanto Paula como Beatriz han tocado temas muy importantes. Y de hecho, Paula alude al debate que se está dando hoy día en Argentina sobre la despenalización, no, la legalización del aborto. Yo espero asistir a unas audiencias que me han invitado en el Senado para plantear nuestra posición al respecto, y creo que el presidente Macri ha tenido un gran valor al promover y permitir e impulsar un debate abierto sobre la materia. Porque él está en contra. Y él estando personalmente en contra, sí. Me parece loable que un líder centro derecha, conservador de América Latina, diga, mire, yo personalmente estoy en contra de la legalización del aborto, pero creo que debemos debatirlo con altura y con todos los argumentos sobre la mesa, porque es un problema, es un tema digamos, de política pública. Pero en esto me parece que lo que ustedes han mencionado, que es la fuerza de la religión, es lamentablemente es una de las razones por las cuales no podemos muchas veces discutir con libertad plena temas tan importantes como el del suicidio asistido, si tú quieres, tanto por razones de salud como simplemente porque la autonomía del individuo decide, digamos, es una decisión autorreferente que no afecta, no debería afectar a nadie más, y si uno la toma, esa decisión, con pleno uso de sus facultades, a mí me parece que es algo que ojalá sigamos avanzando en esa dirección. Bueno, antes de la pausa, atención, el presidente Donald Trump hace 4 minutos ha enviado por su cuenta de Twitter el siguiente mensaje. Dice: la muy anticipada reunión entre Kim Jong-un y yo, y esto lo tuitea el presidente Trump, tendrá lugar en Singapur el 12 de junio. Ambos trataremos de convertir eso en un momento especial para la paz mundial. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 5 minutos de programa. Beatriz Palcuar ha publicado la revista Forbes, aquí en Estados Unidos, la lista de las 100 personas más poderosas del mundo. Aquí toca echar mano de las gafas, pero mire. Puesto número 1, Xi Jinping, el presidente de China. En el puesto 2, Vladimir Putin, el presidente de Rusia. En el 3, Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En el 4, Angela Merkel, la canciller federal alemana. En el puesto 5, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon. En el 6, el Papa Francisco, argentino, el primer latinoamericano que está en la lista. En el 7, Bill Gates. En el 8, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero en Arabia Saudí. En el puesto 9, Narendra Modi, de la India. Y en el puesto 10, Larry Page, de Google. Hay otros datos más adelante. Carlos Slim, otro latinoamericano, está en el puesto 20. Enrique Peña Nieto, el mexicano, en el puesto 64. Y ahí hay otras personalidades más. ¿Le parece bien esa lista o usted cree que ahí en los primeros puestos falta alguien o que deberían echar a alguien? A mí me parece bien, pero creo que Donald Trump no va a estar muy contento porque ponerle en el punto 3, él va a luchar por estar en el primero, seguro. Lo que me parece muy curioso es la inclusión, la combinación, ¿no?, de personalidades políticas y personalidades tecnológicas. Como bien habías dicho, en el punto 5 está el señor Bezos, en el 7 Bill Gates, Google, Facebook también están por ahí. Entonces te da la sensación, ¿no?, cómo están avanzando, cómo el poder también se mide por los negocios, que es algo que siempre había pasado, pero cómo son los gigantes tecnológicos los que se están abriendo un lugar en esta lista de 100 personas más poderosas. ¿Está de acuerdo con esta lista, José Miguel Vivanco? ¿Le sorprende algo? ¿Falta alguien ahí? Me parece que la lista no es muy novedosa, ¿no? Porque han identificado
quizás yo subiría un poquito la posición de Angela Merkel, ¿no? Que es central en Europa, o sea, la Unión Europea es Alemania. Pero ella está de cuarta, detrás de Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump. Sí, yo entre Putin... mira, todo esto es tan arbitrario, claro, ¿no? Porque son unas clasificaciones que además pueden variar de semana a semana, sí, ¿no? Sobre todo en un mundo donde estamos las 24 horas del día pendientes de las noticias. Estos rankings son tan complejos y tan difíciles de poder armar un ranking que sea... además, ¿cómo mides tú lo que es el impacto, el poder? ¿Cómo lo defines? Donde ciertamente que hay autoridades políticas, pero también hay otras que tienen una influencia global o en un sector de la población simplemente porque son autoridades religiosas. Entonces, realmente creo que es difícil elaborar este tipo de rankings de una manera que deje contentos y que tenga, digamos, alguna credibilidad. Sí. Pablo Lugones, el Papa, mire, muy bien, argentino, el de San Lorenzo de Almagro. Muy bien. A mí lo que me extraña es que Donald Trump lo esté llamando por teléfono o tuiteando diciendo fake news. Dice, yo soy el primero, como decía Beatriz, porque no le gusta perder a nada. Y tenemos varios antecedentes antes de ser presidente, que Trump había llamado a la revista Forbes, que hace el ranking de millonarios, diciendo, no, aumentándose el patrimonio por teléfono, diciendo que estaba más rankeado en la lista, que él era mucho más millonario que lo que decía la revista. Él siempre quiere estar primero. Hay otra anécdota que es fantástica, que es que Trump tiene en su oficina, tiene pegadas muchas tapas de revistas y hay una falsa de Time del personaje del año. O sea que a él le fascina todas estas cosas y eso de estar tercero no le debe gustar nada, sobre todo atrás de Vladimir Putin, que tiene también una personalidad trumpística y de Xi, el chino Xi, tampoco. ¿Sabés quién falta en esta lista? ¿Quién? Bien, que está el Papa 6. Sí. Bastante bien, es un líder global. Lionel Messi. Acá hablábamos con el compañero, debería estar. Le falta a lo mejor un poco de carácter, pero en un año del Mundial creo que va a ser la estrella. ¿Y van a ganar el Mundial los argentinos? Tenemos chance, vamos a ver. Tal vez tenemos que prenderle muchas velas a Messi, porque el equipo... Muchas, porque el equipo no sé. No sé. Gracias, Pablo Lugones, por haber estado aquí. Beatriz Pascual, José Miguel Vivanco. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.